Buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión. Bueno, ya es nuestra última actividad de este día. Em, y corresponde a lo que es la presentación de trabajos de investigación. No por ser la última actividad es la menos relevante, ¿verdad? Más bien es muy relevante, porque aquí nuestros profesores, estudiantes participan en esta exposición de sus ponencias y aprovechamos para felicitarlos. Qué bueno que muchos de ustedes se atrevieron, ¿verdad? A escribir, ya sea un ensayo, un artículo, pero aquí están. Muchísimas gracias por todo. Bien, la doctora Miriam Reyes, ella va a moderar y en este caso también va a ser comentarista de las ponencias. La doctora Miriam pues ya les explicará cuál va a ser la logística, ¿sí? Para que vayamos ahora sí que acorde a todo esto. Muy bien, pues doctora Miriam, muchas gracias por apoyarnos y le cedo el uso de la voz. Perfecto, muchísimas gracias, doctora Eva, y pues sumándome de nueva cuenta también a estas felicitaciones para todos y todas las y los participantes el día de hoy. Con nosotros en esta sesión del Noveno Congreso Internacional Aprende Innova, en el cual tengo el gran gusto y el gran privilegio de estar compartiendo con ustedes esta pues, presentación de ponencias que se enmarcan en algo muy interesante que tiene que ver con la responsabilidad social, la responsabilidad empresarial y otras temáticas muy interesantes que vamos a tener el día de hoy. Les comparto la dinámica. Comenzamos ahorita a las 3:05 de la tarde. Vamos a hacer una secuencia de 3 ponencias. Hacemos un pequeño espacio para retroalimentar y si hubiese alguna pregunta, algún comentario o alguna reflexión, damos un espacio para poder comenzar a crear conocimiento compartido. Entonces, pues sin más, damos la bienvenida a Lourdes Muñoz Ledo, quien va a presentarnos el análisis de la innovación, perspectivas y retos. Maestra Lourdes. Sí, muchas gracias, doctora Miriam. Buenas tardes a todos y a todos y bueno, pues muchas gracias por invitarme a participar en este noveno Congreso Internacional Emprende e Innova. Y bueno, pues me dispongo a compartirles mi pantalla. Sí, Permítanme un comentarles segundo. que cada quien, perdón, tiene 10 minutos para poder presentar. Sí, A los 2 minutitos que les quedan restantes, si me lo permiten, de acuerdo con el tiempo, les voy a interrumpir para comentarles y poder llevar el orden consecutivo. ¿Les parece? sí, perfecto, de acuerdo, muchas Muchas gracias. gracias. ¿Se visualiza mi pantalla? Sí, nada más ponerle en la opción de presentación Sí. y listo. Pues ya le pongo aquí en la opción, pero como que, bueno, ya, listo. Ok. Bueno, pues muchas gracias y comenzamos. Eh, yo participo en la mesa de trabajo de emprendimiento y el ensayo científico que yo elegí en esta mesa de trabajo, pues fue análisis de la innovación, perspectivas y retos. Y bueno, comenzando aquí vamos, una reflexión de Sir Francis Bacon, es un filósofo inglés, que bueno, nos dice aquí que no aplica retos nuevos, tendrá que enfrentar nuevos males porque el tiempo es el máximo innovador. Entonces, bueno, pues aquí quise introducir con esta reflexión porque, bueno, pues si nos resistimos a los cambios, eh, tenemos ejemplos de empresas como Blockbuster, Kodak, que justamente no se sometieron pues a la evolución de que finalmente todo va cambiando y pues bueno, todos conocemos el resultado. Entonces, bueno, pues vamos a ver un poquito sobre innovación. Sabemos que la innovación
no surge por generación espontánea. Se tienen que dar ciertas condiciones, ciertas características para que pueda surgir este proceso innovador. A propósito, pudiera comentarles un modelo de innovación que es conocido como de la triple hélice, en el que se conjuga la empresa, el gobierno y la academia, justamente para que sea un proceso más integrador y obtener mejores resultados. Igualmente, Schumpeter, que es considerado el pionero de la innovación, decía que la innovación es, vamos, un fenómeno o que facilita el crecimiento económico y un proceso de destrucción creativa. Entonces, ¿qué entendemos con esto? Pues que tenemos que eliminar lo que no está dando resultados para comenzar un proceso nuevo que sí dé resultados. Creo que fue Einstein el que decía que si queremos obtener resultados diferentes, pues tenemos que hacer las cosas diferentes. Entonces, bueno, por aquí les comparto la innovación considerada ampliamente como proceso transformador y motor de crecimiento económico ha llegado a considerarse como un fenómeno multidimensional, abarcando lo tecnológico, social y organizacional, poniendo de relieve su orientación estratégica de gran impacto en todos los sectores, al ser un factor clave de mejora, así como lograr ventajas competitivas sostenibles. Y bueno, los objetivos que yo fui desarrollando justamente en la creación de este ensayo, pues se los voy a compartir. Analizar las perspectivas teóricas de autores reconocidos por su trayectoria y aportaciones al conocimiento sobre el proceso innovador. Conocer los factores internos y externos que impactan en las organizaciones, estimulando u obstaculizando el proceso innovador. Revisar y sintetizar un marco analítico sobre las funciones de las instituciones que apoyan la creación de innovaciones empresariales. Analizar y reflexionar sobre la importancia de crear un entorno favorable que impulse la generación de innovaciones y, por tanto, favorecer su gestación y desarrollo. Describir la relación existente entre las variables analizadas y su contribución hacia el progreso técnico emprendedor. Conocer la potencial contribución en el proceso de toma de decisiones en las organizaciones que estén dispuestas a invertir recursos orientados hacia el progreso técnico. Y entonces, como introducción, pues sabemos que para poder permanecer en el mercado y ser competitivas, sostenibles y enfocadas en la sustentabilidad, las empresas deben generar estrategias justamente para responder de manera proactiva, rápida y eficazmente. Sabemos justamente a partir de la globalización que estamos inmersos en un entorno que se caracteriza por su gran dinamismo, alto riesgo, la incertidumbre y una fuerte competencia. Estas estrategias que vamos a diseñar como empresa, si se diseñan de manera eficaz, nos va a permitir adaptar la adaptación y lograr ventajas competitivas diferenciadoras. Como tal, la empresa es el agente central de la transformación del conocimiento tecnológico cuando desarrollamos de manera consistente actividades de búsqueda de mejoras organizacionales a través de su talento humano. Finalmente, el talento humano con experiencia, cualificado y bien capacitado, pues es el que detonará estas innovaciones. La innovación se postula como un robusto pilar esencial en el desarrollo económico, social, educativo y organizacional de este siglo XXI. Su gran capacidad transformadora y su orientación hacia el progreso se constituyen un tema central en todos los sectores. Les voy a compartir que en un estudio realizado por la Business Week y el BCG, que es el Boston Consulting Group, algunos puntos en común sobre las empresas
Esta investigación fue en empresas estadounidenses y el resultado de ver cuáles eran las características de las empresas que eran conocidas por ser innovadoras, pues bueno, la innovación abierta, liderazgo, colaboración y sobre todo un profundo conocimiento del cliente. Además, pues aquí podemos ver que las redes empresariales que conocemos como networks son indispensables para esta generación de actividades innovadoras y por lo tanto es muy importante fortalecer y desarrollar a estas networks que conocemos. Maestra, Por perdón, ello, me quedan 2 minutos. ¿tan rápido? ¡Qué Sí, barbaridad! Ay, gracias. ahora sí que me fui muy larga en la introducción. Bueno, cobra la mayor importancia la colaboración con las universidades que son consideradas como semilleros de la innovación. Entonces, bueno, las mentes creativas, el talento humano y bueno, la experiencia en las interacciones entre colaboradores permitirán estimular estos procesos innovadores. Bueno, me voy a ir un poquito más rápido. Finalmente, lo que queremos ver es que el conocimiento, la información, sabemos que estamos en la economía del conocimiento, la información es muy importante y sabiendo que cuando transformamos esa información en conocimiento, pues esto va a permitir un aprendizaje organizacional y a su vez se van a poder construir capacidades tecnológicas. Bueno, aquí hablo un poquito de la globalización porque al final con la globalización vienen avances tecnológicos muy, muy importantes. Aquí les comparto los 17 objetivos. El número 9 busca construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación para un crecimiento económico, desarrollo social y acción climática sostenibles. Igual aquí, bueno, pues estos son organismos que promueven la innovación en nuestro país. La Secretaría de Economía, en su apartado de acciones y programas, publica en relación a la variable innovación que a nivel internacional se observa una relación positiva entre la innovación y el crecimiento económico. También la misma Secretaría de Economía promueve el Programa Nacional de Innovación, que se refiere a políticas, estrategias y acciones destinadas a fortalecer la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación para aumentar la productividad y competitividad del país a través de un enfoque de ecosistema de innovación. Bueno, pues es que quería compartir lo que varios, ahora sí que promotores de la innovación, pero creo que me queda poco tiempo. Por ejemplo, me vengo aquí. Los principales tipos de innovación son por alcance, incremental, radical o disruptiva, por enfoque, la tecnológica, organizacional, social, educativa y ambiental, y por impacto de productos, servicios, procesos y modelos de negocio. Los principales beneficios de la innovación, pues es que mejora de la productividad y competitividad, generación de valor para empresas, instituciones y sociedad, fortalece el desarrollo económico y social, mejoras en la sostenibilidad y calidad de vida, y los principales retos de la innovación, que es parte de la esencia de este ensayo, es la resistencia al cambio en individuos y organizaciones, brechas tecnológicas y de acceso a recursos, dilemas éticos y regulatorios y la necesidad de inversión en investigación y desarrollo. Aquí las perspectivas futuras de la innovación, pues son esas tendencias emergentes relacionadas también un poquito con la economía circular, inteligencia artificial, biotecnología, energías limpias, una orientación hacia una innovación responsable y sostenible y el papel de la universidad como semillero de la innovación. La estimulación de una cultura innovadora, selección de tecnologías adecuadas
y una actitud comprometida son factores críticos para el éxito empresarial, mejorando la toma de decisiones, la eficiencia operativa, creatividad e ideas innovadoras. Bueno, pues aquí supongo que ya me llegó el tiempo, ¿verdad? Sí, un minuto nada más, maestra, por favor. Bueno, pues comparto, bueno, lo del aprendizaje tecnológico, que nos dice que es cuando se incrementan o fortalecen los recursos para generar y administrar el cambio técnico, es decir, los procesos relacionados con conocimientos, habilidades, experiencia, estructuras institucionales y vínculos con empresas, entre empresas y fuera de ellas. El aprendizaje es el proceso dinámico de adquisición de capacidades tecnológicas. Estas capacidades tecnológicas son las que van a producir innovaciones tecnológicas. Aquí vemos lo de las capacidades. Finalmente se aprovecha el conocimiento. Estas capacidades a su vez se dividen en capacidades de inversión, producción y vinculación. Y bueno, aquí vemos que el campo de investigación con relación a la acumulación de capacidades tecnológicas se ha planteado como un debate central en la literatura de la economía aplicada a las organizaciones debido a su importancia en la comprensión de los determinantes del desempeño económico. Bueno, pues me faltaba más información, pero creo que mi tiempo terminó, ¿verdad? Sí, sí, maestra, muchísimas gracias. Ok, Vamos bueno, a dejar espero, un... Sí, diga. sí, no, sí, escucho. Ah, ok, gracias. No, vamos a tratar de dejar un pequeño espacio entre las otras dos ponencias al finalizar para poder hacer una retroalimentación y ojalá podamos tener tiempo de terminar Ok, eh, para complementar. bueno, sí, Sí, porque sí me muchísimas prolongué gracias. un poquito. Muchas No, no se gracias, ¿eh? preocupe, no, al contrario, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a darle la palabra a Eduardo Enrique Segura Chávez, María Angélica Estefanía Trejo y Roxana Edith Constanza Medina, quienes nos van a compartir su título, su ponencia titulada Principales enfoques disciplinarios sobre la economía social y solidaria. Tienen 10 minutos, igual 8 minutos antes de que se termine, les voy a señalar para poder hacer ahí la retroalimentación. Sí, doctora, buenas tardes y buenas tardes a todos. ¿Sí me escucho bien? Sí, 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 y también perfecto. se ve la ponencia bien. Sí, sí, se ve bien la presentación. Sí, Sí, Muy bien, muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Pues los saludo a nombre de nuestras compañeras, la maestra Angélica, la maestra Roxy a nombre propio. Y saludo también y felicito a los integrantes del comité y a toda la comunidad UG. La verdad, bienvenidos. Y voy a tratar de usar un lenguaje, pues, lo más claro posible. Ah, caray, ya se fue mi presentación. no, 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 se sigue viendo. no la estoy viendo yo. sí se sigue viendo, pero Mm, ya dice concepto Que no la ese. veo. A ver, déjame. Sí, 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 Perdone. volver a ponerlo. No, no, no sé por qué ya no la estoy viendo yo. Ah, es que sabes que se te está yendo, creo que en reproducción automática. ¿Cómo? Creo que se te está yendo en reproducción automática. Entonces, más bien sería cerrar y volver a cargar. A ver, ok, perdone. Entonces, ¿ahí ya se ve o no? No, todavía no. A ver, ¿ya se ve ahí? Ahí ya. Ya. Muy bien. Ok, es que del lado derecho veo. Ah, ok. Muy bien. Pues yo les voy a tratar de hablar de este tema que es la economía social y solidaria y pues algunos conceptos interesantes. La economía social y solidaria es un enfoque económico que propone una forma de organizar la producción, distribución y consumo, así como la financiación. Es una alternativa a la economía capitalista tradicional centrada en la cooperación en lugar de la competencia.
prioriza a las personas, al medio ambiente y el bienestar colectivo por encima de la maximización del beneficio individual o el capital, y tiene una fuerte crítica al capitalismo. Busca también un equilibrio entre la eficiencia económica con la equidad, justicia y social. Y pues al respecto les quiero decir que este modelo alternativo surge como una necesidad de tener una perspectiva diferente de hacer economía, no solo en México, sino a nivel mundial. Actualmente sufrimos consecuencias del modelo capitalista neoliberal, donde se va haciendo más grande la brecha entre ricos y pobres. Y este modelo capitalista con políticas neoliberalistas ha incrementado no solo la pobreza, sino los problemas sociales. Es por eso que surge este nuevo enfoque económico, ¿sí? Y investigando acerca del tema, nos encontramos que al analizar su concepto, vemos que la economía social y solidaria no es una ciencia, no es una disciplina científica, y como las disciplinas que lo estudian, que estudian este modelo, como son la sociología, la antropología, la economía, las ciencias políticas y el derecho, pues son ciencias o disciplinas científicas, y pues nos llama la atención que todas las disciplinas que están alrededor de manera interdisciplinaria, multidisciplinaria y transdisciplinaria sean ciencia o disciplinas científicas, y que la economía social y solidaria no lo sea. Así es que en base a eso es que nosotros vemos algunas cosas claras y vemos otras cosas que no están tan claras. Lo que sí está claro son sus principios y valores, los principios de trabajo digno, cooperación, sostenibilidad, democracia y responsabilidad social, y sus valores de solidaridad, respeto, equidad y participación. Los tiene muy claros la economía social y solidaria. Pero ¿qué no está muy claro? Pues es una falta de definición clara. Se dice que en México cada vez aparecen más conceptos vinculados con la economía social, tanto en el ámbito académico como en las organizaciones. Algunos de estos conceptos son economía social, empresas no lucrativas de interés social, emprendimientos sociales, negocios sociales, organizaciones no comunitarias, no gubernamentales y sin fines de lucro, tercer sector, y vemos que hay diferentes definiciones por parte de diferentes organismos nacionales e internacionales. Hay una autora que estudia mucho este tema, Carola Conde Buenfil, y nos dice que hay más de 40 definiciones que reflejan una pluralidad conceptual y diversidad cultural. Em, en base a eso, nosotros nos hacemos una pregunta que viene acompañada de una propuesta. ¿La economía social y solidaria debe de seguir como un paradigma autónomo, o sí debe tener dentro de su naturaleza interdisciplinaria una disciplina predominante y poder ser considerada como un subparadigma dentro del campo de la ciencia económica? Es decir, nosotros lo que proponemos es que con tanta interdisciplinariedad, los conceptos, como no son concretos y no tiene un paradigma claro, proponemos que sea parte del paradigma económico, que actualmente no lo es. Y esta discusión no es meramente académica, sino que posee profundas consecuencias en los ámbitos social y político, porque establece la legitimidad de la economía social y solidaria en el diseño de políticas públicas y en la investigación científica. Muy bien. Nosotros, para analizar este tema y ver si se puede, eh, si puede ser parte de como parte de un subparadigma dentro del paradigma de la economía, vemos un poco de la teoría de los paradigmas, y Tomás Kuhn, opina que el paradigma es un marco conceptual o un conjunto de teorías, métodos y suposiciones compartidas por una comunidad científica en un momento dado. Y dice que los paradigmas definen los problemas relevantes y establecen los criterios para evaluar las soluciones. La economía ha experimentado a través del tiempo diferentes tipos de paradigmas, por ejemplo, el mercantilismo, la economía clásica, y luego el keynesianismo, y todo esto representan cambios en la forma en cómo se entiende y se aborda la economía. Cada paradigma económico ofrece una visión particular de cómo funciona la economía, cuáles son sus problemas y cuáles sus posibles soluciones.
Entonces vemos en la ciencia económica un pluralismo, es decir, una inclusión. Y dentro de esa inclusión hay ciertas ramas críticas de la ciencia económica, como es la ciencia, como es la economía social y solidaria, pero las que sí forman parte de ella son la economía institucional, la economía del bienestar, la economía feminista y la economía ambiental. De tal manera que considerando la interdisciplinariedad de la economía social y solidaria y el pluralismo o la inclusión de la ciencia económica, hacemos esta propuesta conceptual que la economía social y solidaria sea un paradigma de la ciencia económica. Entonces vemos que se pueden dar estas condiciones. Y vemos cómo de manera de una imagen tratando de simular cómo sería este tema, sería la rama de la ciencia económica con todas sus ramas de estudio y todos los conceptos que tiene y las escuelas y teorías de la economía, son todas las que están aquí eh, pueda ser una rama también que fortalezca la economía social y solidaria y que conviva con las ramas que tiene críticas o heterodoxas, como la institucional, la del bienestar, la ambiental, la economía conductual y la economía feminista. Todas estas tienen convergencias que pueden convivir junto con la economía social y solidaria. Es decir, sí es posible que se puedan unir estos dos paradigmas. ¿Cuáles serían los beneficios de Maestro integrarse en un Eduardo, solo perdón, paradigma? me quedan 2 minutos. Sí, Gracias. construir marcos conceptuales más abiertos, enfoques preponderantes como una guía estructural para el modelo de economía social y solidaria, enriquecer e iluminar otras corrientes heterodoxas y contribuir a su legitimación académica, la cual incrementaría su aceptación en universidades y gobierno, así como en políticas públicas. Y por parte de la ciencia económica, pues también puede contribuir mucho porque puede establecer las bases para un diálogo fructífero en el marco en la cual la economía social y solidaria pueda enriquecer e iluminar otras corrientes heterodoxas y viceversa, contribuyendo así de forma más efectiva a un desarrollo económico más justo y equitativo. En términos generales, sería una unión ganar-ganar, ya que ambas se benefician y se enriquecen con los aportes. Y para concluir, vamos a decir que la economía social y solidaria es un modelo económico con mucho que aportar a la sociedad, tanto en el ámbito económico como en el social. Sin embargo, su concepción interdisciplinaria, multidisciplinaria y transdisciplinaria dificulta una definición clara, así como de sus alcances. Y por tanto, es importante tener un criterio unificado y universal que la defina con un enfoque disciplinario y científico preponderante. Y esto va a traer muchos beneficios. Este es el resumen que quiero hacerles, que estas dos disciplinas se pueden enriquecer y aportar mucho para tener un equilibrio entre la vida, el trabajo y el medio ambiente, y que la ciencia económica respete los temas y principios y valores que tiene la economía social y solidaria. Entonces, sí es posible situarla dentro del paradigma de la ciencia económica. Con esto, podemos tener muchos beneficios en las dos y mencionar que la ciencia económica se vería favorecida por valores éticos y principios que transmitiría la economía social y solidaria. Esta tarea es de todos los estudiosos de este fenómeno, los estudiosos de la economía social y solidaria, y debemos de aportar de nuestra trinchera para ser partícipes de un verdadero cambio de conciencia y acción con el fin de mejorar la vida de nuestras generaciones y las generaciones futuras. Muy bien, sería todo. Muchísimas gracias por el ajuste del tiempo. Muy interesantes esta propuesta que ustedes plantean sobre poder estar creando paradigmas interpretativos a ciencias interdisciplinarias, que creo que también es algo muy interesante y ahorita esperemos tener un pequeño espacio para poder compartir
retroalimentación. Sí, sí, Eh, muchas gracias y la verdad es que quedo abierto también para cualquier duda o comentario porque sí es muy poco tiempo y pues Ujú. quisiera uno abundar un poquito más, pero entendemos la cuestión del tiempo. Gracias, Sí, doctor. no, al contrario, muchísimas gracias a ustedes también por estar ahí a tanto del tiempo. Muchas gracias. Gracias a nombre de la maestra Roxana, la maestra Angie y de un servidor, ¿eh? Gracias, Ya, muchísimas gracias a los tres. Vamos gracias. a darle ahora el turno a Víctor Manuel Izquierdo Hurtado, María Silvia Tobar Muñiz y Roberto Gómez, Roberto Godínez López, quienes tienen por título de trabajo Factores credenciales en proyectos de obra pública en el estado de Guanajuato. ¿Se encontrarán aquí presentes? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Ahí me escuchan? Sí, 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 buenas tardes. A ver, voy a intentar presentar. Sí, Hace un ratito estaba teniendo aquí problemas con la máquina. Déjenme intentar poner la ponencia. ¿Cuánto tiempo tengo, doctora? son 10 minutos también para presentar, porque esperamos que podamos tener un pequeño momento de retroalimentación al finalizar estas tres primeras sesiones, esta primera sesión de tres ponentes. Correcto. Bien. No sé, no se logra ver, ¿verdad? No, no sé si pues, lo pueden poner en compartir, que tal vez están los permisos habilitados. Sí. A ver. Uy. Y ahorita tenemos el ajuste de tiempo, con el tema. Sí, bueno, esto todavía nos queda un minutito. Volar. Perdón, no me gusta ser látigo del tiempo, pero así me siento. Sí, no, no se preocupe, ya estoy aquí. A ver, compartir. A ver, ¿ahí ya la ven? Ya está la pantalla negra. Dice ya, ahí está. Nada más que la cuestión igual de poner en presentación. Ok, perfecto. Bueno, entonces aquí es este tema, factores gerenciales del proyecto de obra pública en el estado de Guanajuato fue como la nombramos. Obviamente agradezco el tema, pues con toda la participación de la doctora Silvia, del doctor Roberto Godínez, pues por todo este tema, ¿no? Pues bueno, sin duda, este asunto de la problemática que tenemos que abordar en el asunto de la obra pública, pues es muy complejo. Fue un tema desde algún punto, pues complicado, porque no hay mucha bibliografía sobre el tema. Eso es lo primero que les quiero compartir. Obviamente que en la experiencia que tenemos en el ámbito de la construcción, pues fue que fuimos encontrando tres graves situaciones que yo creo que ustedes como usuarios, como personas que viven día a día, pues el tema de que las obras no se terminan en tiempo, a veces seguramente ustedes lo viven en sus colonias, las obras no se terminan en tiempo, las obras eh, salen en más de lo que se presupuestan y luego las cosas no están con la calidad suficiente. Entonces, partimos de esas tres problemáticas y lo que este artículo de investigación trata de demostrar es que estas cosas se pueden minimizar siempre y cuando pues pongamos algunos factores gerenciales pues en el tema de que podemos nosotros resolverlos, ¿no? Entonces, en el resumen de este artículo, bueno, pues obviamente lo que les quiero decir que participaron funcionarios públicos, que participaron directores de obra pública, que participaron contratistas, de tal manera que le pudiéramos dar soporte a todo este tipo de temas y que las conclusiones que obtuvimos pues, pudieran ser totalmente sustentables y relevantes, ¿no? En el tema, pues, de estas tres variables que
que nosotros planteamos como variables independientes, pues fue el liderazgo, justamente, que consideran las personas, los líderes, las personas que están al frente de los trabajos, que los procesos administrativos, que la planeación estratégica y que el gerenciamiento son los temas que nos tienen que dar este control presupuestal para que nosotros podamos estarlo teniendo como referente, ¿no? Entonces, este estudio se justifica y se sustenta dentro de la relevancia social que tiene la obra pública, así como la necesidad de fortalecer todos esos procedimientos, porque sabemos que la obra pública, pues al final de cuentas, tiene que ver con un tema del erario, y lo que tratamos con esta investigación es también proporcionar elementos que ayuden a que el erario público se optimice y que de alguna manera haya menos pérdidas y obviamente se eficienten las cosas, ¿no? Bueno, me voy a brincar algunos temas porque me gustaría, ya una vez enfocado este asunto, obviamente aquí dejé algunos temas de bibliografía importante que fuimos encontrando en este caso, pero nosotros fuimos pues encontrando cosas importantes, ¿no? En el asunto de los resultados, que es lo que les quiero mostrar por cuestiones de tiempo, pues participaron en esta encuesta más de 120 profesionistas, tuvimos un total de prácticamente cercano a las 200 encuestas, 195 para ser exactos, de los cuales el 68% de los encuestados contaba con más de 5 años de experiencia en el sector y el 54% había participado en al menos 3 proyectos de infraestructura en los últimos años. Entonces, del 82% de los encuestados coincidió que una planeación adecuada mejora significativamente el cumplimiento de los plazos y de los presupuestos. El 76% señaló que la definición clara de objetivos y metas contribuye a una ejecución eficiente. Somos muy dados los ingenieros, sobre todo, de a veces ser un poquito desordenados. Entonces, cuando empezamos a utilizar métodos que nos ayuden a ir documentando mejor las cosas y darle un mejor seguimiento, pues es lo que nos ayuda. Nosotros estábamos convencidos que a través de la gerencia de proyectos podemos disminuir estos 3 temas, ¿no? Ya nos habla la triple restricción de los tiempos acerca de la calidad, del costo y el alcance, se pueden mejorar bajo este escenario, ¿no? El otro tema es que de los factores administrativos, el 71% de los participantes destacó que el contar con sistemas de seguimiento y control durante la ejecución de la obra era muy importante, ¿no? La gestión documental, la supervisión técnica y la coordinación institucional fueron identificadas como prácticas clave para evitar este tipo de desviaciones. Respecto al liderazgo, el 65% de los encuestados consideró que la capacidad de comunicación, motivación y toma de decisiones del responsable del proyecto influye mucho. Dentro de este liderazgo quiero destacar algo importantísimo, que es el tema de la motivación. Muchas veces nosotros pensamos que en los equipos de trabajo pues es simplemente dejar y delegar tareas, pero muchas veces nos encontramos que hay que tener en cuenta que haya un equipo motivado para que las cosas se puedan estar dando. Muchas veces no es un tema de conocimientos, ya hay una fórmula que para alcanzar el éxito necesitamos tener en conjunto los conocimientos, las habilidades, pero sobre todo las actitudes. Y muchas de las actitudes se encuentran que se pueden superar si tenemos un equipo motivado. Este tema del liderazgo fue algo de lo que resaltamos en esta investigación, y que en temas tan abstractos como la obra pública, si nosotros tenemos un buen liderazgo y formamos equipos de trabajo, pues podemos sin duda mejorar significativamente los tiempos de ejecución de las mismas, ¿no? Entonces, ya para ir cerrando, digo por ahí por un aspecto de los tiempos, yo les quiero decir que el gremio recibió con agrado este tema y están pues ansiosos de que se empiecen a implementar algunas de las estrategias que dijimos, ¿no? Formulamos algún tipo de notas específico para ellos, de tal forma que pudieran ser puestos ahí, ¿no? Entonces, la optimización de tiempo, costo y calidad sin duda dependen de la planeación, del liderazgo y de la administración, que fue una de las cosas que nosotros podemos estar concluyendo con este estudio. Si tengo un minuto más, me gustaría simplemente Sí, decir. tiene todavía 2 minutitos más. Ok.
que entonces la presente investigación confirma que estos factores gerenciales, estratégicos, administrativos y de liderazgo influyen significativamente en el desempeño de los proyectos de obra pública del Estado de Guanajuato. De tal manera que los profesionistas involucrados, arquitectos, ingenieros, asumieron también el reto de ser capacitados en herramientas como Lean Construction, de tal forma que junto con el PMI pueden estar siendo herramientas básicas que podamos estar monitoreando de mejor forma, ¿no? El BIM es otro de las tecnologías que también surgió como un tema importante y que sin duda dentro del gremio, los colegios y la misma Cámara de la Industria de la Construcción van a ser aliados para que junto con el lado académico podamos nosotros contribuir a la mejora de todas estas cosas, que esa es la intención de esta investigación. Pues de momento sería de mi parte todo, y agradezco por su amable escucha. Muchísimas gracias, estimado Víctor Manuel. Em, Vamos a ver, tenemos tiempo, todavía unos 2 minutitos para poder hacer alguna retroalimentación. Si alguno de los ponentes, alguno de los asistentes tuviera interés en poder hacer alguna pregunta, alguna reflexión, algún comentario, lo pueden hacer abriendo micrófono o escribiendo en el chat o alzando la manita porque alguien tuviera alguna inquietud o quisieran hacer algún comentario a los ponentes de estas 3 primeras participaciones que han sido muy interesantes y cuyo eje articulador hasta el momento podríamos pensar que justo es la innovación, pero una innovación desde un punto de vista conceptual, formativa y particularmente a través de una gestión, tanto teórica, práctica y en un punto de vista de administración, en esta última ponencia de la administración pública. Entonces, si alguien quisiera poder hacer alguna participación, y si no, me voy a tomar el atrevimiento de poder hacer una pequeña reseña de las 3 ponencias presentadas hasta el momento. La primera ponencia en la que tuvimos el poder observar este primer esquema de la innovación en tanto campo de transformación, no solamente en términos de la elaboración de algún producto o de un servicio, sino también desde una perspectiva a cómo poder afrontar retos en las sociedades actuales, como les comentaba la maestra Lourdes, es muy importante y muy interesante porque nos permite vincular con el otro campo formativo que el doctor Eduardo, perdón, que el maestro Eduardo Segura comentaba, junto con las colegas que la acompañan, en el sentido de cómo podemos hablar de una innovación en términos de paradigma, es decir, cómo podemos crear innovación en tanto enfoque, en el caso particular de ellos teórico, hacia el abordaje de algo muy interesante que tiene que ver con la transformación social, particularmente en el sentido de prácticas económicas, lo cual recae en esta última ponencia donde hablamos de una administración pública en términos de tomas de decisiones de actores precisos con implicaciones colectivas, que en el caso particular de obra pública tiene que ver también con una planeación y transformación de diferentes campos, como lo es el urbanismo. Entonces, aquí es interesante porque damos cuenta de cómo la innovación permea más allá de un campo meramente administrativo, sino que permea en una implicación que tiene que ver con un campo social, con un campo económico y con un campo, por ejemplo, sociocultural, como lo comentaba también la maestra Lourdes, al poder hablar de estas transformaciones que tienen que ver con los límites al interior y al exterior de las organizaciones. Entonces, muchas gracias, 3 ponencias muy detonadoras, 3 ponencias que nos permiten comenzar este campo reflexivo de una forma, si gustan verlo, de una manera que se entreteje y que permite ir creando pues el final justo de la innovación en el campo, por ejemplo, de la economía social solidaria, que tiene que ver con el cómo creamos conocimiento compartido. Entonces, visto lo anterior, muchas gracias a los tres, a las y los tres, por estas excelentes participaciones. Y no sé si alguien más quisiera, antes de continuar, vamos a buen tiempo. Y si No, no no, pues sé de si nueva hay cuenta, alguna pregunta o algo acerca de, pues, o algo que quieran. El profesor pues Hilbert tiene levantada la mano, profe. muchas gracias. Hilda, Y buenas tardes. buenas tardes. Bueno, primero pues darle las gracias
darnos la oportunidad de participar y segundo, pues plantear una pregunta a la última ponencia y es básicamente de los diseños o de las estrategias que ellos diseñaron para el tema del cumplimiento en el tiempo, calidad, costo y alcance. ¿Cuál sería la estrategia líder planteada que pudiera ser o mejorar las condiciones de cumplimiento en temas de obra pública? Sí, con todo gusto, si me permiten. Agradezco la pregunta porque me va a permitir aquí ampliar algunas cosas. Bueno, básicamente son dos las estrategias que nosotros definimos como muy puntuales para poder mejorar estos temas. Uno es centrarse en la persona líder. Le dimos mucho peso a este tema y nosotros decimos que si una cabeza no funciona de forma correcta, si no se compromete la cabeza, si no es capaz de estar dándole el seguimiento, no se va a poder tener el control. Entonces, muchas veces sucede que a lo mejor los grandes empresarios o inclusive los pequeños empresarios consiguen el trabajo, consiguen la chamba y luego la delegan, pero no la supervisan, no la controlan. Aquí necesitamos que haya un compromiso completo por parte del líder porque las cosas funcionen de mejor forma. Entonces, sin duda, la personalidad del líder influye muchísimo. Y para eso, pues tenemos que tener un nivel de madurez importante y adecuado, y es hacer énfasis en ese tema del tema, ¿no? Entonces, el asunto de liderazgo es trabajar directamente con la cabeza, y eso es generar conciencia de que su trabajo no solamente es conseguir trabajo, valga la expresión, sino es estar justamente ejerciendo un papel de dirección que tiene que ver, pues, con reuniones constantes, con el tema de un plan de comunicación, de tener justamente un tema de plan de riesgos, como lo plantea el tema del PMI. Y que ahí entro al segundo tema, en el que muy puntualmente dijimos, si nosotros de los 9 puntos que plantea la metodología del Project Management Institute, nosotros tomamos por lo menos el que tenga que ver con el control de riesgos y con el control de alcance, con esas dos matrices que implementemos va a ser muy importante. Sabemos que en la obra pública siempre va a haber factores que salgan de control, pero en medida que nosotros creemos una matriz de riesgo y nos anticipemos, nosotros podemos, teniendo a este personal capacitado, que eso es parte muy importante, nosotros tenemos que tener un grupo de trabajo, ingenieros y arquitectos que damos por entendido que, pues, al tener un título profesional van a poder entender todo este tipo de conceptos. En conclusión, un liderazgo efectivo con los dueños de las empresas, hablando de las micro, pequeñas empresas, y un tema de las matrices de riesgo, son los 2 puntos importantes que nosotros y la gente que fue entrevistada coincidió que eran cosas que nos podrían ayudar. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ambos por su participación y pues vamos a continuar, esperando también al final tener otro pequeño momento de reflexión y de este conocimiento compartido. Vamos a darle la palabra ahora a Andrea del Pilar Barrera Ortegón con su ponencia Grado de aplicación de factores de neuromarketing en los comerciales de televisión en Colombia. Estimada Andrea, ¿estás por aquí? Sí, ya estamos aquí presentes. ¿Me pueden decir si se comparte la presentación? Ya se ve la presentación. Ok, muchas gracias. Ok, Doctora Silvia, entonces tiene 10 minutitos, 8 minutitos antes, le comento. ok, muchas gracias. Muchas Bueno, la doctora Andrea del Pilar Barrera, la doctora Alba María del Carmen González Vega y su servidora presentaremos la investigación grados de aplicación de factores de neuromarketing en los comerciales de televisión en Colombia durante el periodo 2018-2019. El contenido del trabajo es el contexto de la investigación, planteamiento del problema, objetivos, métodos, resultados y la discusión. Al abordar el ámbito de la publicidad, se hace necesario identificar la inversión que se realiza en este rubro de acuerdo al reporte de CENIT en Colombia, y en este sentido, el incremento del gasto del 5% anual
Para el caso de Colombia, se encuentra que en el 2018 el gasto en publicidad alcanzó los 1.500 millones de dólares y de acuerdo con las proyecciones se espera que para el 2024 alcance 1.950 millones de dólares. La inversión equivaldría en promedio al 4% anual del incremento. Dentro del planteamiento del problema, las grandes empresas, Alpina, Colombina, Doria, usan neuromarketing para optimizar sus campañas. Las pymes enfrentan barreras económicas y de conocimientos para acceder a estas herramientas. Existe un vacío en modelos aplicables y validados en el contexto colombiano para adoptar el neuromarketing por parte de las MIPYMES. Dentro del objetivo general, desarrollar un modelo que integre las variables dependientes de neuromarketing y las variables independientes básicas de la comunicación publicitaria a partir del análisis de contenido. Dentro de los objetivos específicos, identificar los factores de neuromarketing aplicados a las reacciones de los consumidores ante determinados spots publicitarios de televisión en Colombia y relacionar el uso de los factores de neuromarketing en los spots de las marcas preferidas por el consumidor en Bogotá y sus alrededores y revisar y analizar los tres spots publicitarios de comunicación establecidos como variables independientes en la investigación, así como sus dimensiones de aplicación en la publicidad. Dentro del método, se hizo un diseño de investigación cuantitativo, exploratorio y descriptivo. En el marco teórico, se revisó la evaluación del marketing desde 1.0 hasta el marketing 5.0. En el comportamiento del consumidor, bueno, se enfocó en la compra, en valor estratégico, enfoque de decisión, perspectiva integral y el proceso de decisión estructurado. Para los modelos de publicidad se presentan el modelo AIDA, modelo Dagmar, modelo STAR, modelo Fisher, modelo Jonis, entre otros modelos que se estuvieron analizando. En la parte de neuromarketing se investigó el origen y el fundamento, las técnicas de neuromarketing, las implicaciones éticas, el cerebro triuno y las decisiones, aporte del neuromarketing y los tipos de neuromarketing que se utilizan. Dentro de las categorías y factores de análisis de neuromarketing se establecieron tres categorías, cada una con 9 factores en total. Dentro de la categoría 1, que es el ser personal humano, eh, eh, identificamos el primer factor, que es el egocéntrico, segundo factor, las emociones, tercer factor, la compensación versus sufrimiento. Para la categoría 2, cultura, contexto y ambiente, los factores fueron inicio y fin, factor 5, narrativa, factor 6, tangibles, y para la categoría 3, que es la sensorial, visual y oído, los factores fueron música, el factor 8, color, y el factor 9, la iluminación. Dentro de los resultados encontrados para la categoría 1, que es el ser personal humano, se encontró que el 58% de los encuestados hay más de dos protagonistas. El 30% se centra en un solo protagonista y el 12% hay dos protagonistas. Dentro del factor emocional, de acuerdo con Coleman, dice que el enojo presentó un 2%, la tristeza 0%, el desagrado 4%, el miedo 0%, a la alegría un 78%, en sorpresa 16%. Esto es en cuanto a los spots publicitarios que fueron analizados. Dentro de los categoría 2, cultura, contexto, relato, dentro del factor 4, que fue inicio y fin, la historia con inicio y fin tuvo un 24%, la historia de inicio sin inicio y sin fin un 64%, la mayoría cuenta con una historia, pero no con estructura incompleta. Dentro del factor 5, que es la narrativa verbal textos, la verbal, los elementos verbales aportan un 14%, la narrativa de un 70%, en la textual, elementos textuales, 98% narrativa textual, 8% narrativa con diálogo. Y para el factor tangible, la claridad y la concreción del mensaje, la claridad en el mensaje fue de un 82%, una confusión del 18%, un mensaje concreto de un 58%. ¿Sí?
Se cuentan historias, en la mayoría carece de cierre claro. Es pertinente reforzar el inicio y el fin y la narrativa verbal textual para elevar la comprensión. En cuanto a la categoría 3 que fue sensorial, vista-oído, en el factor 7 que fue música y sonido, los elementos sonoros, claro, fueron del 76%, de los inteligibles fueron del 22%, sin sonido un 2%. En cuanto al factor música, agradable, 96%. Y dentro del factor color, el multicolor fue de un 100%. El color es el protagonista absoluto para la identidad y la emoción. Y en el factor 9 que fue la iluminación, la claridad fue del 98%. El alta iluminación activa la energía y favorece la acción. ¿Quiénes respondieron a esta encuesta? Bueno, el tamaño de la muestra fueron de 103 encuestados en Bogotá, la edad que estuvo oscilando entre 40 y 50 años, en su mayoría. Em, Personas de 50 años, el 17%, entre 30 y 40 años, el 17%, y menos de 30 años, el 10%. ¿Sí? Y de ahí también se estuvieron considerando el nivel socioeconómico y la escolaridad de los encuestados. En el género, el 60% fueron las mujeres quienes contestaron y de los hombres fue el 40%. La percepción de los spots publicitarios. Em, los spots que fueron analizados fue Alquería, Margarita y Ramo. El, ¿Le gustó el comercial? De Ramo fue el 95%, de Alquería el 85,5% y Margarita el 55,34%. ¿Sí? Los resultados por factor. Factor uno reflejo del consumidor, Alquerías 77%, Margarita 59% y Ramo 99%. En el factor 2 muestra emoción, Alquería un 62%, 30% de indiferencia, Margarita un 69% y Ramo un 79%. En cuanto a las emociones verbales, Arquería fue de un 36% y la de Margarita un 65%, Ramo con un 29%. En el factor beneficio claro, Alquería fue un resultado del 90%, Ramo de un 75% y Margarita de un 77%. En cuanto a la música, sonidos que que genera emoción, Alquería fue de un 74,8%, Margarita el 78,6% y Ramos 95,1%. Agrado de la música sonido, Alquería 66%, Margarita 69% y Ramo un 83,5%. En la parte del factor 8 que fueron los colores y características, Alquería fue 88%. Margarita fue del 88% y Ramo del 76%. En cuanto a la iluminación, Alquería muestra un 84%, Margarita el 78,6% y Ramo el 84,5%. En cuanto a los factores, factor 4 que cuenta una historia, Alquería, Doctora, perdón, ¿le quedan 2 minutos? muchas gracias. En el factor 4, si cuenta una historia, Alquería con un 49%, Margarita con un 38,8% y Ramo con un 99%. En el factor 5, elemento verbal textual, Alquería con 84%, Margarita con 66% y Ramo 91%. En el factor 6, mensaje correcto y fácil de comprensión, Alquería 92%, Margarita 56% y Ramo con un 97%, ¿sí? Entonces, para el análisis que se hizo, se tomó en consideración el factor egocéntrico, factor emociones, con un inicio y un fin, comprensión versus sufrimiento de estos spots publicitarios que fueron analizados. Y pues doy las gracias a este espacio y mi reconocimiento para los organizadores del evento. Muchas gracias. Al contrario, doctora, muchísimas gracias también a usted por esta exposición tan breve y tan clara.
y sobre todo porque nos presenta un tema muy importante y muy emocionante que tiene que ver con el uso de una técnica que es el análisis de contenido, en donde no solamente nos permite ver el campo comunicativo, sino también otros campos muy emocionantes que tienen que ver con lo sensorial, con lo visual y también con lo emotivo al momento de que hablamos también de estos procesos de innovación hoy en día. Ujú. Muchísimas gracias. Vamos Gracias. a dar ahora el turno. Esta idea de poder juntar tres y al final dejar un pequeño momento de reflexión es justo para poder como comenzar estos elementos compartidos. Vamos a dar ahora el turno a Aneris Isabel. No sé si se encuentra por aquí con su ponencia Emprendimiento Social, Sí, Creciendo Oportunidades. sí, aquí Muchísimas estoy. gracias, Aneris. Gracias. Gracias, doctora Silvia. ¿Lo pueden ver allí? Sí, ya. Igual nada más si le gusta poner en la opción de presentación para que quede bien, pero se ve tu No, pantalla sin problema. la tengo en opción de presentación. De todas maneras, Ah, vuelvo otra vez. sí, por favor, si gustas mejor, pero se ve ¿Sí? tu pantalla. Ahí está, muchas gracias. Anelis, entonces, faltando 8 minutitos para los 10, te aviso. Sí, iniciamos entonces. Gracias. Sí, por favor. Ok, buenas tardes. Ante todo, pues gracias por permitirnos exponer nuestros resultados de investigación a través de los artículos, resultados de los estudios que hacemos al interior de las universidades y que impactan pues nuestro quehacer a través de la visibilización de estos productos en congresos y otros medios académicos. Igualmente al doctor Godínez y a todos los que hacen parte pues de esta organización de este congreso. En este sentido, me permito hacer referencia a un trabajo de investigación titulado Emprendimiento Social, tejiendo oportunidades desde lo que son las actividades guayú en las rancherías del Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha, es decir, desde la capacidad de las mujeres para poder desarrollar. Mi persona, Aneris Isabel Paz Marcano, docente universitaria. Para la introducción de este tema, podemos hacer referencia a que La Guajira es un territorio asentado al norte de Colombia, siendo uno de los 32 departamentos que estructuran la geografía del país. En este sentido, podemos decir que la mayor parte, pues, de nuestro territorio ancestral está concurrido por la etnia Guayú, que es un grupo indígena predominante en el territorio y que habita en esas comunidades tradicionales, distinguiendo simplemente en los simples asentamientos o centros desde su cosmovisión única. Podemos inferir que la cultura guayú se basa en un sistema matriarcal donde las mujeres desempeñan un rol central en la transmisión del conocimiento y obviamente de las tradiciones ancestrales, donde a través de su hegemonía cultural pueden hacer sus productos artesanales que representan todo aquel emprendimiento que ellas desarrollan al interior de sus comunidades. En este sentido, podemos decir que Borges menciona que la riqueza cultural de nuestro país, Colombia, sostenida por los esfuerzos incansables de las comunidades indígenas para preservar y transmitir los saberes ancestrales, es un tesoro invaluable. Es allí donde podemos decir que el emprendimiento social surge como esa oportunidad que tejen aquellas mujeres a través de la sabiduría heredada bajo un patrimonio inmaterial que caracteriza esos saberes que se esparcen en las prácticas del legado cultural y específicamente en la que hago objeto de estudio, que son las rancherías Gualguyú del Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha, consolidándose como ese fenómeno vinculado que ayuda o coadyuva a la economía familiar, esa economía solidaria y comunitaria que se ejerce. Estos emprendedores son portavoces de esos cambios, de esa capacidad emprendedora, aunque el trabajo de investigación surge como esa oportunidad que se le da a las mujeres. Cabe resaltar que anteriormente, en épocas pasadas, este trabajo solamente se hacía para las mujeres. Hoy en día, cada uno de las familias corresponden a un rol. Esos portavoces de cambio, donde tanto mujeres como hombres trabajan en esas oportunidades para generar un impacto que transforma no solamente sus estructuras sociales, sino que aportan desde sus tradiciones una capacidad sostenible a las comunidades internas, lo que podemos llamar
que a través de su cultura y de la práctica que de en su interior pueden agregar valor a la economía local. Este emprendimiento entonces en las rancherías desde ese punto de vista social, las mujeres son protagónicas de ese arte, de ese tejido, de esa oportunidad de diseñar productos que caracterizan sus cualidades, que preservan su cultura, pero también el desarrollo y el empoderamiento comunitario. De este modo, podemos ir diciendo de que de alguna u otra forma, cuando hablamos de esa hegemonía cultural, nos conlleva entonces a poder desarrollar qué perfil tienen esas mujeres desde su quehacer manual, cómo actúan como líderes comunitarias que fortalecen la labor mediante la inclusión, pero también el acceso a los mercados, el reconocimiento cultural, para asegurar pues el sostén de cada uno de sus días. Si bien es cierto, cuando hablamos de artesanía, esas desempeñan una dinámica holística en la etnia, con esa expresión cultural donde cada uno de sus colores, de sus diseños, forman parte de una idiosincrasia que caracteriza cada uno de sus tradiciones. Por eso se dice que son los principales artífices de ese papel en la creación multifacética que abarca elementos culturales, sociales y económicos. En este sentido, hablamos de la mujer como ese símbolo que preserva las tradiciones, siendo guardianes de la herencia cultural que se manifiesta en esas artesanías y obviamente en ese tejido de su día a día. En este sentido, ya colocan en práctica una serie de cualidades emprendedoras que las distinguen por su compromiso con la comunidad, por su rol de líder transformador, lo que implica trabajar de manera colaborativa con su gente para crear mejores condiciones en su calidad de vida, pero también de su bienestar que impacta a toda la sociedad. Esto conlleva entonces a impactar también la sociedad, la economía del hogar y obviamente el entorno. Es allí donde surge este trabajo de investigación de analizar el emprendimiento social tejiendo esas oportunidades de la mujer guayú en la ranchería del distrito este de Riohacha, argumentada por una serie de autores que pueden observar en la lámina, García, Franco, Rodríguez, Cuellar, entre otros, siendo las cualidades que se midieron en este sentido la creatividad, la innovación, la tolerancia, la responsabilidad, la visión y la planificación. La metodología que se llevó a cabo a través de esta investigación fue la cuantitativa, bajo un enfoque positivista, un tipo de investigación descriptiva, diseño e investigación transaccional de campo y una población de 50 mujeres emprendedoras. Esas 50 mujeres emprendedoras surgen a través de un trabajo en las cuales están suscritas en la Cámara de Comercio, pero también en la Casa del Artesano. Por considerarse que son finitas y accesibles, se colocó entonces como un censo poblacional. La técnica instrumento de recolección de datos, la técnica fue la encuesta, el instrumento un cuestionario de 30 ítems, validado previamente por 5 expertos, generando un nivel de confiabilidad, de fiabilidad de 90% y utilizando la técnica no solamente la descriptiva, sino también la inferencial para saber las proyecciones o tendencias que se daban en los resultados de investigación. A manera de este resumen, podemos observar que la creatividad, la innovación, la tolerancia, la visión social y la planificación tuvieron una tendencia interpretativa. Quiero decirle que se manejan con un alto nivel de presencialidad. Sin embargo, el de mayor presencia estuvo basado en la tolerancia, en la planificación, pero también en la visión y la creatividad. No con esto quiero decir que no estuviese la responsabilidad y el compromiso, porque todos dieron una alta presencia en cada uno de los aspectos que se proyectaban, donde las mujeres buscan soluciones a necesidades de la comunidad mediante sus iniciativas, porque proponen ideas para apoyar las actividades planificadas porque participan en colaboración con otros, mujeres de su propia etnia para realizar sus productos, asumen el control de sus actividades, promueven sus actividades, pero también formulan sus proyectos. Es así donde podemos decir que la innovación viene dada a través de la hegemonía cultural que ellos fusionan, generando productos de acuerdo a sus necesidades, pero también desde su cosmovisión. Desde el punto de vista de la discusión, podemos observar, tal como les mencioné, que uno de los factores con mayor presencia estuvo dada a través de las visiones. ¿Qué nos quiere decir? Que es la capacidad de poder innovar y convertir esas ideas en realidad bajo una planificación organizada de cada una de sus actividades. Igualmente,
Pueden observar en la lámina bajo ese promedio de 4.31, 4.36, que también la responsabilidad, tomar decisiones para emprender, también forma parte de ese criterio que ella utiliza, razón por la cual podemos decir que a manera de conclusión, que estas mujeres pues convergen bajo esa evidencia de que tienen las cualidades presentes y que se llevan a cabo, razón por la cual evidencian un conjunto de cualidades que configuran su perfil. Son capaces de posicionarlas como referentes de ese liderazgo de emprendimiento, pero también nos buscan como esas oportunidades que tejen de manera constante con alternativas innovadoras, creativas, para responder a las necesidades no solamente de sus comunidades, sino también de la sociedad. De hecho, son muchas las que hoy en día, utilizando la adaptabilidad de las tendencias hacia las necesidades sociales, y un ejemplo podemos decir lo de la exportación, utilizando las nuevas tecnologías, han utilizado esto como una herramienta, pues también para hacer la proyección internacional de sus productos. Por otra parte, la tolerancia se manifiesta una característica de colaboración con esas iniciativas. De igual manera, son incansables trabajadoras comprometidas con las mejoras de su calidad de vida dentro de la sociedad, lo que conlleva que esas mujeres sobresalen por su creatividad, por su tolerancia, por la responsabilidad y la visión como consolidan como líderes del emprendimiento social. A modo final, puedo decir esta reflexión que el emprendimiento social en las rancherías de Riohacha se teje no solo con la creatividad y la visión de las mujeres guayú, también con la necesidad de fortalecer las capacidades que garantizan la cohesión comunitaria y la sostenibilidad de sus proyectos colectivos. Muchas gracias. Si tienen alguna otra pregunta. ¿Sí? Muchísimas gracias, estimada Mary, por esta presentación también tan interesante, también que tiene que ver con dos campos muy fuertes, uno tiene que ver con la colectividad, en tanto término de cuestión social, y la otra con las capacidades de fortalecimiento de liderazgos, particularmente desde la óptica feminista. Entonces, eso también es muy, muy interesante. Vamos a dar paso, si gustan, No sé a si tienen alguna pregunta, profe, es que porque ciertamente... estamos Ok, dejando ok. espacio después de tres para que se puedan hacer preguntas y respuestas, teniendo un poquito más de tiempo de las tres presentaciones. Ok, bien, profe. No, siempre muchísimas gracias. Hilda, si se encuentra por aquí, Sí, por acá estamos. sí, para poder hacer la presentación de su ponencia. Claro que sí. Muchísimas gracias. Y nos quedaría también Joaquín, entonces podríamos terminar con estas cuatro y dejar un tiempo para poder hacer preguntas-respuestas y retroalimentación también por parte de los participantes. Ok, denme un segundo. Gracias. Profesor Hilbert, si quizás tiene alguna situación técnica, me puede pasar la presentación y con gusto la comparto y así no perdemos aquí pues el espacio y usted me va indicando. ¿Se observa allí? No, ¿No? No aún, profe. Bueno, no sé. ya ahí está la pantalla del escritorio y ahí se ve. Igual nada más ponerle aquí en presentación y ya. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Silver Pinto Aragón, docente Universidad de La Guajira. Y en el día de hoy, pues, nos presentamos con eh, la ponencia de un artículo, resultado de investigación, efectos de la prestación del servicio de energía en la sociedad
No se escucha. Eh, inici- ¿Me escucha? Sí, ya es que se cortó un poquito. Ya, muchas Ok, gracias. sí, está fallando un poco el internet. Pero bueno, para comunicarles lo siguiente, este estudio se hizo en el municipio de Maicao, departamento de La Guajira, Colombia. Es un municipio frontera con Venezuela. Estamos a escaso una hora de diferencia entre Maicao y la ciudad de Maracaibo, una de las ciudades más grandes que tiene frontera con Colombia. Y estamos escasamente una hora. Compartimos una frontera, compartimos una dinámica comercial bastante amplia y sobre todo compartimos una cultura que son nuestros indígenas. Hacían ahorita la compañera Agneri algo sobre, compartía algo sobre el tema de artesanías y de toda la cosmovisión guayú. Esto para significar que la representatividad de la población indígena de esta etnia en el departamento y exclusivamente en este municipio sobrepasa el 48%. Es una población muy, muy representativa. Entonces vamos a mirar el tema de las MIPIMES como motor económico en la región. Ellas son actores estratégicos en la economía moderna y son la reactivación productiva para la generación de empleo, la dinamización de los mercados locales, pero tienen unas características muy especiales que es su flexibilidad de adaptarse a la innovación, a las situaciones específicas y a los problemas, eh, digamos, del entorno, a situaciones complejas del entorno. Es la gran diferencia de las empresas grandes a estas empresas pequeñas que son flexibles y adaptables a la situación. Y estas contribuyen a la diversificación de la economía y a la inclusión social. Las MIPIMES en Colombia representan el 99.9% de las empresas y generan el 67% del empleo en América Latina. Es decir, la empleabilidad no solamente en Colombia, sino en América Latina, realmente le están sustentando las MIPIMES. Entonces, eh, constituyen un factor importante y preponderante en la economía local, por supuesto. En Colombia, básicamente, el empleo, el 80% del empleo lo generan las MIPIMES. En Colombia, por lo tanto, en nuestra región también está sobre un 80% y aportan al Producto Interno Bruto el 40%. Entonces, son sumamente importantes en el motor económico. Ahora bien, miremos, entrándonos en la dificultad que tienen estas MIPIMES en el departamento de La Guajira y especialmente en el municipio de Maicao. Estamos hablando de uno de los servicios públicos más importantes que debería ser, según los objetivos del milenio, eh, debería ser uno de los servicios prestados con mayor eficiencia y eficacia, sin embargo, y a los que se debería tener mayor acceso. Sin embargo, tenemos grandes dificultades en esta zona del país. Este es un departamento, digamos, muy pobre, con indicadores de pobreza muy altos. Entonces, el suministro eléctrico confiable sería esencial para las MIPIMES, situación que no es así en esta región del país. Presentan problemas frecuentes por interrupciones de energía, fluctuaciones de voltaje, y esto obviamente eleva los costos al producto que se genera dentro de estas empresas. Genera un impacto directo sobre la productividad, sobre la competitividad y sobre todo en la permanencia de estas MIPIMES en el mercado. Para esto se deben tener estrategias sostenibles que fortalezcan la competitividad, la imagen corporativa y el crecimiento a largo plazo de estas empresas, teniendo en cuenta que estas empresas aparecen, son creadas, son montadas, pero su permanencia en el mercado a veces las limita el alto costo del servicio de energía, la fluctuación y la baja calidad de la prestación de este servicio. Tenemos un problema grave, es lo que se ha detectado dentro de esta investigación, y es que específicamente en el municipio de Maicao y en la zona o en la región Guajira, tenemos grandes dificultades en el tema de infraestructura eléctrica.
Maicao decíamos que era una ciudad dinámica, económica, pluriétnica, pero que también tiene un comercio bastante interesante. Históricamente se ha ejercido un intercambio con Venezuela, por eso hay una dinámica comercial importante. Sin embargo, estas MIPYMES enfrentan eh, un tema energético deficiente porque su infraestructura es bastante precaria, es bastante antigua, no ha habido las inversiones necesarias ni la generación de políticas inclusivas en el tema de departamentos como este, que han sido departamentos bastante abandonados, bastante aislados en el sentido de mirar a ver cómo se recapitulan este tipo de situaciones para mejorar las condiciones económicas. Esto obviamente trae unas condiciones de disminución de la productividad, la pérdida de la competitividad y el riesgo inminente en el cierre de las empresas. Si nosotros vamos a la Cámara de Comercio, no sé, que es la agremiación que genera toda la organización empresarial de Colombia, nos encontramos que hay una cantidad ahí alrededor, en Maicao, por ejemplo, que es una población de 210.000 habitantes aproximadamente hoy, pueden haber 9.000 inscritas, pero resulta que de esas 9.000 inscritas ya solo 500 están activas. Solo 300 algo están en dinámica comercial porque han ido perdiendo la vigencia en el camino porque no las ayuda la prestación del servicio de energía. En la investigación utilizamos un paradigma cuantitativo con un análisis numérico y estadístico que nos permitió generar un estudio bajo un enfoque positivista y donde se midió objetivamente y científicamente los hallazgos. El tipo de estudio descriptivo con efectos donde se revisaron los efectos del servicio de energía en las MIPYMES y un diseño de estudio no experimental transversal con datos en un solo momento. La población total fue 232 MIPYMES. Tomamos las MIPYMES que estaban actualizadas este año, las que se encontraban vigentes en la entidad que registra toda la organización de las empresas. Se tomó una muestra de 74 MIPYMES con la fórmula Sierra Bravo y se hizo una distribución estadística. En temas de comercio, se tomaron 41 empresas, que fue el 51%, 41%, perdón, 55%, 41 empresas. En empresas de servicios, el 35%, que corresponde a 26 empresas. Y en industria, porque es un poco precaria en la zona, es menos la parte industrial, tomamos el 10%, que corresponde a 7 empresas. Se utilizó como técnica la encuesta, instrumento con un cuestionario de 30 ítems con 5 alternativas, validada por 5 expertos, con la confiabilidad del 90%. Se hizo el análisis estadístico Nova-Mastukey. El resultado no diferencias significativas que impacten de impacto multifactorial en el tema de energía. Las implicaciones de estas estrategias integral nos permitió revisar un tema de algunas gestiones energéticas, como por ejemplo el mantenimiento, la calidad y la resiliencia empresarial, que indudablemente las empresas han sido resilientes. Hay un número de empresas todavía tratando de insistir y tratando de avanzar a pesar de todas las situaciones, enfrentando cada una de las situaciones. Tenemos, por ejemplo, un tema de cómo se ve el problema. Y las interrupciones constantes y los altos costos, porque en esta zona del país el valor del kilovatio es más caro que en toda la costa atlántica y en todo el interior del país. Y prácticamente nuestras empresas están dependiendo de esos factores externos. Esto obviamente trae una reducción de la productividad en horas efectivas, en disminución de la producción y en altos costos operativos. Es decir,
tenemos que ajustarnos y por eso hablaba de la resiliencia. Estas empresas se están ajustando a los horarios donde realmente hay luz con calidad para poder producir al máximo y poder recuperar un poco el tiempo. En el tema de competitividad, el traslado de sobrecostos hacia ese producto, los daños en equipos constantes y la reducción de la misma rentabilidad de la empresa, esto obviamente ha generado que la sostenibilidad sea reducida en el tiempo de estas empresas, pero algo mucho más allá y mucho más grave es la reducción del personal. El cierre de los negocios es totalmente inminente cada vez que este tipo de situaciones suceden y se evidencia una vulnerabilidad estructural en nuestro sistema comercial o empresarial en el municipio de Maicao. Para ello, entonces, miramos el tema de estrategias y soluciones. Necesariamente para esto hay que mejorar la calidad del servicio y reducir esas fallas técnicas promoviendo tecnologías eficientes, estrategias conjuntas en el sector público, privado y comunidad, cumpliendo, por supuesto, los objetivos 7, 8 y 9 de sostenibilidad de la Agenda 2030, de la Agenda, se me fue la Agenda, Sí, de la Agenda los 2030, Objetivos de Desarrollo los objetivos de desarrollo Sostenible. sostenible. Ujú. Sí. Tenemos unos resultados muy importantes, que es la relación positiva entre la buena calidad del servicio y y mayor sostenibilidad. Es Estimado Iber, decir, te quedan 2 minutos, perdón. gracias. Si tuviéramos una buena calidad en el servicio, la sostenibilidad de las MIPYME fueran mucho más eficientes y mucho más duraderas en el tiempo. La práctica de ahorro mejoraría los indicadores financieros de la empresa. Se visibiliza como la parte de las interrupciones y baja calidad del servicio que afectan indicadores productivos y financieros, que repercuten obviamente en la competitividad y estabilidad social de las comunidades, porque al final, en la medida en que las empresas se van cerrando, se van eliminando empleos, obviamente la estabilidad de las comunidades, de su calidad de vida y de la falta de empleo, obviamente va generando situaciones diversas que llevan la población a más pobreza. Aquí podemos observar una gráfica donde es muy representativa porque el 30% de las empresas denuncian pérdidas de eficiencias de sus empresas. El 26% daños en equipo, constantemente se le están dañando equipo por el voltaje, por la misma baja calidad en la prestación del servicio, y el 11% están reduciendo el personal y están cerrando permanentemente, o hay veces las están volviendo a reabrir, pero están tendiendo básicamente a ir cerrando estas empresas que no tienen obviamente el capital para mantenerse y para seguir insistiendo, de pronto haciendo mayores inversiones. Aquí, por ejemplo, hablamos de los derechos y desarrollo del bienestar y reducción de las desigualdades. Para ello hay que estar como Estado, como administración departamental, municipal y nacional, hacer las inversiones necesarias para poder aportar al bienestar, reducir las brechas, las desigualdades y poder generar instituciones más transparentes, equitativas y que haya una participación ciudadana eficaz, que haya una gestión moderna y colaborativa que debe apuntar hacia la digitalización y a la eficiencia en el tema de la prestación de servicios. La ODS nos habla de que tanto el agua como todos los servicios públicos, energía, la infraestructura debe ser inclusiva y diversa. Es decir, tanto el objetivo 6 como el 7 como el 9, que tienen que ver con una energía asequible y de calidad, con una infraestructura resiliente y con unas empresas inclusivas y diversas, debería ser lo que esté sucediendo en Colombia y en la región. Las MIPYME deben entonces, si esto se diera, acceder a una productividad, a una inclusión y a una competitividad sostenible. Aquí vamos entonces a hablar de las conclusiones.
las conclusiones, se determina que hay una inestabilidad energética y limita la eficiencia, la competitividad y sostenibilidad de las MIPIMES. Genera pérdidas en materiales, afectación de procesos y disminución de indicadores productivos. Aumenta los costos, pone en riesgo la permanencia en el mercado y debilita el empleo formal. Dentro de las recomendaciones, es crucial implementar políticas públicas en el país para poder incentivar tributos, apoyo financiero, fortalecimiento con asistencia técnica y tecnologías limpias para fortalecer el tejido empresarial, asegurar la sostenibilidad de estas en el mercado, implementar auditorías a los productores y comercializadores de la energía, porque cada vez el kilovatio de energía es mucho más caro. Puede estar lloviendo y puede estar siendo la que produce, y si hay agua, si la produce a través de agua, si la produce a través de carbón, sigue creciendo el valor porque no hay un control a través del gobierno y de los ministerios para que puedan eh, trancar un poco la subida de estos precios que se transportan finalmente al consumidor final. Promover los incentivos para adopción de energías limpias hacia estos empresarios pequeños a través del gobierno que puedan enfatizar en poder ayudarles a ingresar o a mejorar el tema de la adopción de equipos, de dispositivos para poder generar su propia energía, aprovechando que la Guajira, el sol es bastante floreciente como para poder generar su propia energía. También los vientos, somos una población semidesértica Estimado y Edgar, discúlpame, crear, ¿entonces que ya termino? termino, crear Gracias. alianzas público-privadas para mejorar la infraestructura energética, que también eso es uno de los aspectos que está generando mal servicio. Entonces, para terminar, la sostenibilidad empresarial comienza con un suministro energético responsable y sostenible y, por supuesto, con el uso eficiente de estas empresas. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Edgar, y una disculpa por las interrupciones, pero vamos a dar oportunidad, tenemos tiempo de poder generar un espacio por si alguien tuviera alguna pregunta, algún comentario o alguna reflexión de estas tres grandes presentaciones que tuvimos con temas muy similares, aunque de forma distinta cada uno de ellos lo abordó. Pero si hubiera alguna pregunta, algún comentario o algo que quisieran poder comentar los participantes o el Yo- público, ya sea tipo yo- chat o alzar la mano, como gusten. Si sí, aún así de todos modos quieres hacer uso, te encargo mucho los hoyos. doc- Donde hay hierba, no pienses con confianza. Igual si tu doctora, compañero te puede ayudar, perdón, a todo dar. Por favor, si Guillermo, pueden cerrar el sí, micrófono. listo. doctora. ¿Sí, quién? ¿Eduardo? Sí, perdón, es que Sí, no estaba viendo dónde levantar la mano, pero sí, yo sí quería comentar, la verdad es sí. que se me hizo, pues, todos han estado bien interesantes, pero el tema que quiero como comentar es el de la doctora Isabel, ¿verdad? Creo, no sé cómo se pronuncia, Ané, Silvia o Neri, aquí Ameri, estoy. ahí está. sí. La verdad es que sí me llamó mucho la atención porque tiene mucho que ver con el tema que pues yo estoy investigando actualmente de la economía social y solidaria. Y pues sé que pues nos están escuchando pues también personas que a lo mejor no están todavía en el campo de la investigación o metodológico y esto. Y pues yo nada más quisiera hacer como una reflexión que pues realmente todo lo que tiene que ver con los temas de... Eduardo, se te cerró Ah, el micrófono. sí, ya, perdón. Todos los temas Ah, que tienen que ver con economía social y solidaria, pues son temas que tienen que ver con principios y valores y temas de identidad cultural y cuestiones de el respeto a los saberes de de nuestras culturas. Y me llama mucho la atención que siempre que se estudia algún tema que va, por ejemplo, con alguna comunidad indígena o en alguna comunidad especial, siempre vemos y observamos mucho respeto, o sea, de los integrantes de la comunidad a ellos mismos, a su identidad, su ideología. Y la verdad es que es algo que pues lo quería comentar porque
la economía social y solidaria tiene como uno de los principios, bueno, critica mucho a la economía tradicional capitalista, pero nosotros debemos de ser parte de formar ese tipo de economías que tienen que ver con el respeto hacia pues nuestra cultura, nuestra identidad, y el mensaje en sí es pues para toda la comunidad estudiantil y todos que pues realmente todos podemos aportar para este tipo de formar una economía pues que sea muy diferente, que simplemente que cuidamos el consumismo, que no seamos personas que estemos tratando siempre de consumir, estarnos llevando nada más por las modas, consumir de más, de respetar a las demás personas, su género, su filosofía, la economía feminista que tiene que ver mucho con este tipo de ideología, economía social y solidaria, que defiende mucho pues el tema del trabajo de las mujeres y les da pues un valor y critica mucho a la ciencia económica por el tema de que el tema de tierra, trabajo y capital se convirtieron en el tema neoliberalista como mercancías. Y cuando nosotros vemos los estudios como lo que acabamos de ver, donde el trabajo pues es la dignificación de las personas, es un lugar donde las personas cuidan entre sí unos con otros, se unen, forman lazos comunitarios y darle nuevamente ese significado del trabajo, la tierra pues no nada más es comprar y vender tierras para rentabilidad, sino pues es nuestra madre tierra la que nos da de comer, es lo que, o sea, cambiar ese tipo de ideología y de mentalidad que tenemos a veces muy mercantilista, ¿verdad? El dinero, pues el dinero es una forma de intercambio. En muchas culturas, pues se hacen trueques todavía en muchas comunidades, porque los trueques también van fortaleciendo a la sociedad, los lazos, van dando respeto a lo que cada uno produce. Y básicamente, sí, mi mensaje es pues de que todos tenemos parte en en esta filosofía de tratar de cambiar un poquito nuestro estilo de vida, nuestra manera de pensar, que sea de mucho respeto y de mucha identidad a nuestra cultura. Se critica mucho el eurocentrismo, por ejemplo, que adoptamos eh, ideologías y modas, todo, que no son de nosotros. Y bueno, el eurocentrismo también nos aporta mucho en conocimiento y en muchas cosas, pero saber en qué podemos nosotros diferenciarnos, qué podemos tomar y rescatar de todos los saberes externos y cuáles tenemos que respetar y también hacer valer y darle un valor especial. Y es en cada pues, cosa que hagamos diariamente, la ropa que compremos, el no ser consumistas excesivos y todo. Y no nada más es una metodología, una filosofía, no es un modelo económico que no tengamos nosotros algo que ver con eso. Todos tenemos que ver y todos debemos de poner nuestro granito de arena para que, ahora que está el tema de consumo lo hecho en México y todo eso, pues hay que entrarle a eso porque ya vemos las consecuencias que tenemos cuando a alguien se le ocurre poner Ok. aranceles y todo al por mayor. Muchísimas Entonces, bueno, nada más ese era el mensaje, que todos tenemos gracias. la oportunidad de crear nuestro propio medio ambiente, no nada más económico, sino social. Y bueno, nada más eso era y felicitar también a la ponente Isabel, que me gustó mucho. Gracias, profe. Igual para Muchas usted. De gracias. todas maneras, le coloqué aquí en el mensaje. Si quiere, me da su correo, pues para podamos trabajar. Igualmente, el profesor Hilbert Pinto y mi persona también hacemos trabajo lo que es la parte de economía social, emprendimiento, desarrollo social y podemos hacer algo, pues, en colaboración con Muchísimas nosotros. gracias, claro que sí. Bueno, y de verdad a todos gracias porque han sido unos temas bastante interesantes, considerando pues de que ya esta hermandad no solamente emerge pues de nuestros ideales culturales, sino también tiene que ver con nuestras participaciones en trabajos académicos e investigativos que fortalece también la academia y también el compartir del conocimiento. De verdad, muchas gracias. Igual, profesora Eva, ¿cómo está? Estamos aquí pues igualmente para el profesor Godínez y todos los que han hecho parte y son copartícipes pues del éxito de este congreso. Muchísimas gracias, estimada doctora.
Pues brevemente también como una manera de poder resaltar el trabajo de los tres ponentes, llama la atención que al igual que en el, digamos, como primer bloque, hay elementos de forma común que se pueden compartir, si bien bajo diferentes ópticas, pero que en ese sentido llama la atención dos puntos de manera central, uno que tiene que ver con las formas interpretativas de poder generar unos espacios de creatividad en el sentido, por ejemplo, de la primera ponencia, la doctora Silvia Tomás, en el sentido de cómo a través de un análisis de contenido se retoma una vertiente del marketing que tiene que ver con el neuromarketing para poder hablar de estas percepciones respecto al consumo de productos, en donde, como lo comentaba en un momento, lo visual es sensorial y en este caso también lo creativo tiene mucho que ver con la manera en la cual se puede hacer un consumo de forma consciente para el esquema de lo que comentaba el doctor Enrique, el maestro Enrique. Esto tiene también mucho que ver con la presentación que hacía la doctora Arneri respecto a cómo desde un punto de vista de la interpretación de formas de vida colectivas y en donde además este valor hacia el territorio en términos de un empoderamiento cultural bajo prácticas sostenibles en el sentido de cómo se pueden utilizar a través de cualidades emprendedoras desde la óptica de los cuidados o desde la óptica de la producción feminista, particularmente en el caso de las mujeres, se pueden hablar de emprendimientos sociales hacia un empoderamiento cultural, lo cual permite poder analizar el otro campo que se forma colectivo en términos del segundo concepto vinculatorio que tiene que ver con la resiliencia. ¿Cómo podemos hablar hoy en día de una participación resiliente, por ejemplo, como lo hacía el doctor Hilbert, el maestro Hilbert, perdón, respecto a estos otros esquemas que tienen que ver con energía, no solamente como un campo de producción, sino también como un campo que permite para comunidades o para ciertos esquemas que tienen que ver con las Filipinas, hablando en el campo, por ejemplo, de los emprendimientos sociales, con estrategias sostenibles de generación de energías renovables o de energías limpias o otras formas alternativas de producción de sentido de energía para poder en un momento dado aplicar a estímulos fiscales, como en el caso de México, Colombia y América Latina. Entonces, es importante el cómo podemos conjugar estos elementos interpretativos en términos de los trabajos que nos acaban de presentar los compañeros respecto a la interpretación, la resiliencia y algo que tienen las dos en común, que tiene que ver con la participación ciudadana. Los tres, de alguna manera, desde diferentes ópticas, aluden a esta forma de crear ciencia y de crear conocimiento a partir de una participación donde la creatividad es el eje o el rector, digamos, como conceptual o hilo argumentativo que nos tiene. Entonces, muchas felicidades a los tres. Vamos a dar paso para seguir con nuestro programa. Ahora a Joaquín con la ponencia El uso de la inteligencia artificial en la enseñanza de las ciencias administrativas y la educación superior. Joaquín, ¿estás por aquí? Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Entonces, déjenme compartir mi pantalla para empezar con la presentación. No sé si ya se ve ahí. Ya, Joaquín, ya se ve. Perfecto, muchas gracias. Bueno, nuevamente, Te buenas tardes. comento los 8 Gracias. minutitos antes de finalizar. ¿Perdón? Antes de los 10 minutos a los 8 te aviso de cómo vas con el tiempo. Ok, perfecto. Bien. Ok, pues la ponencia se trata sobre el uso de la inteligencia artificial en la enseñanza en la educación superior, con énfasis en las ciencias administrativas. El propósito de la investigación fue el de analizar de una manera crítica el impacto que tiene la inteligencia artificial en en la educación superior, especialmente en esta rama, identificando cuáles son los beneficios, pero también los riesgos, hacer algunas recomendaciones para su implementación de manera estratégica y sobre todo ética. ¿Cómo fue la metodología del estudio? Una revisión sistemática de literatura reciente de los años 2024 y 2025 en bases de datos como Scopus, Web of Science, Cielo, Unión, Zenodo, Frontiers in Education, etc.
¿Cuáles fueron los criterios que utilicé para la selección? Que fueran estudios arbitrarios y revisados por pares, que fueran en inglés o en español, que estuvieran enfocados en la aplicación de la inteligencia artificial en las ciencias administrativas y que tuviera un análisis ético, pedagógico y organizacional. ¿Y cuáles fueron los hallazgos? Encontré que han impactado, los separé por categorías y las principales que encontré fue en la personalización del aprendizaje. En este sentido se refiere que se adaptan los contenidos y trayectorias académicas según el desempeño de cada estudiante. La otra categoría es la automatización contable, es decir, en la parte administrativa se optimizan las auditorías, la conciliación de cuentas y la detección de posibles fraudes. Para los directivos, la toma de decisiones basada en datos. Se usan algoritmos predictivos para mejorar la planificación y la evaluación, pero también hay desafíos éticos, es decir, como la privacidad de los estudiantes o los sesgos cognitivos, que son los riesgos de exclusión, es decir, aquellas personas que tienen acceso a la inteligencia artificial o que tienen acceso simplemente a una computadora, los que no, pues pueden quedar excluidos. Sesgos algorítmicos, que el algoritmo esté mal diseñado y deje fuera algunas personas por cualquier punto, y la vulneración de los derechos de los estudiantes. Y finalmente, en la categoría de gestión universitaria, cómo se han mejorado procesos administrativos desde las inscripciones automáticas, el reclutamiento de las personas trabajadoras para la universidad y el seguimiento académico. En la parte de discusión y aportes encuentro que la inteligencia artificial debe entenderse no solamente como un fenómeno social y técnico, sino que también ha transformado la educación, pero que requiere una implementación crítica, ética y sobre todo contextualizada. Y los aportes que yo propongo es cuestionarnos, un cuestionamiento de, de la automatización de una manera poco crítica. O sea, tenemos que ser más críticos en ese sentido al tener la responsabilidad de enseñar a los alumnos. También propongo que haya una gobernanza algorítmica y que cobre una relevancia de la formación ética y digital de los alumnos y de los maestros también, por supuesto. Y en conclusión, podemos ver que la inteligencia artificial puede mejorar la calidad educativa y administrativa si se adopta de una manera responsable. Y finalmente, las recomendaciones es que tanto los docentes como los administrativos necesitamos una capacitación sistemática y constante, porque la inteligencia artificial va cambiando o van agregándose nuevas maneras nuevas aplicaciones de inteligencia artificial casi 3 por día. Tenemos que tener comités de ética y regulación institucional. Tiene que haber una innovación colaborativa y contextualizada, y tiene que haber una evaluación continua del impacto tecnológico que tiene en todos los involucrados, tanto directivos como administrativos, docentes y alumnos. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias y cualquier duda estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, Joaquín. Creo que pones también en la mesa un tema también muy importante, muy interesante, sobre todo en estos temas cuando hablamos de emprendimientos e innovaciones, particularmente desde el punto de vista de la innovación y la creatividad, sobre todo en el campo que tiene mucho que ver con la manera en la cual se hace un uso de la inteligencia artificial hoy en día, no solamente en el campo educativo, sino también ya pensando en el campo profesional. Entonces, vamos a ver si hay momento también para alguna pregunta, algún comentario, algo de retroalimentación que los participantes o ponentes gusten decir a esta última presentación por parte de maestro Joaquín Ulaje. Ay, no veo nada. Dice que alguien tiene la mano levantada. Mm, No, bueno.
Si no, me permito también hacer una retroalimentación de la presentación que nos acabas de compartir, estimado Joaquín. Esta manera en la cual abordas la crítica al impacto de la inteligencia artificial, hoy creo que hoy más que nunca debe de ser un tema también que se debe discutir, particularmente en el campo educativo formativo, porque como bien lo comentaban los demás ponentes y los demás compañeros, poder hablar de estos temas de innovación, de emprendimiento, ya sea de un emprendimiento económico o de un emprendimiento social, aunque todos derivan de innovaciones en el campo de una economía local o una economía a gran escala. Lo interesante es ver también cómo podemos hacer hoy en día uso de una inteligencia artificial, sobre todo pensando en estas en estos esquemas tan grandes que se tienen de automatizar, la hiperautomatización que también en la que nos enfrentamos y que tiene que ver con el valor del sujeto. Entonces, aquí es muy importante esto que nos está comentando hoy en día, sobre todo por el cómo podemos generar una innovación colaborativa y contextualizada a nuestros territorios, particularmente latinoamericanos, porque no es lo mismo hablar de una innovación en Europa a una innovación en América del Norte o una innovación en América, ya sea del sur, central o en la región latinoamericana. Entonces, creo que es muy importante lo que nos comentas y pues finalmente también todas las presentaciones aluden a estos campos de innovación en los cuales poder hablar de emprendimientos es hablar también de un desarrollo de una economía a escala local, escala regional o escala internacional. Podemos hablar también de los efectos que la globalización tiene en nuestros territorios locales y los territorios locales a través de esos esquemas de geolocalizaciones hoy en día permiten hablar de interacciones también, en donde no solamente se ponen al descubierto procesos, sino particularmente en los campos interpretativos de formas colectivas de colaboración. Entonces, finalmente tenemos un pequeño espacio para reflexiones finales. También se abre el micrófono para que algunos de los ponentes, algunos de los participantes, si así lo desean, se pueda crear una interlocución. ¿No? Bueno, pues sin más, deseo agradecerles a todos por su tiempo, por su interés, por estas excelentes presentaciones, estos avances de investigación, estos campos reflexivos, porque justo es el punto medular. Generar estos espacios no solamente como un espacio para presentar, sino un espacio para reflexionar y sobre todo un espacio para compartir. Si se dieron cuenta, tenemos diferentes temáticas que abordan a un mismo sentido, que tiene que ver con el cómo hacemos las cosas a partir de lo que tenemos o bien de lo que podemos crear, ya sea de forma colectiva o de forma individual, con elementos que tienen que ver con implicaciones, por ejemplo, en la obra pública, con implicaciones que tienen que ver con prácticas desde las políticas públicas o que tiene que ver también con estas formas de poder generar críticas, ¿no? Como lo pudimos ver en la presentación de la doctora de la Luisa Lourdes, con el análisis de la innovación, con esta última presentación por parte del maestro Joaquín, por el grado también de análisis en el caso del neuromarketing, en el caso de los emprendimientos sociales y de estos nuevos enfoques, por ejemplo, la economía social solidaria por parte del doctor Eduardo Segura y del comité de trabajo con el que estaban ellos, con la doctora Arneri, con la doctora Pilar también y el equipo de trabajo. Entonces, agradecerles a todos y cada uno de ustedes por el interés, por poder compartir y sobre todo por prestar esta semillita del análisis hacia estos campos críticos. Entonces, sin más, pues les agradezco mucho, doctora Eva, muchas gracias y pues les deseo la palabra. Muchísimas gracias, doctora Miriam. Bueno, pues aquí comparten una constancia, un ejemplo. Se les va a hacer llegar a todos los ponentes y autores que participaron, ¿sí? No sé, doctora Miriam, si le quieres dar lectura. Sí, claro, la Universidad de Guanajuato otorga la presente constancia a Joaquín Elaje Escobedo por haber participado como ponente del ensayo académico El uso de la inteligencia artificial en la enseñanza de las ciencias administrativas en la educación superior, una revisión sistemática en el marco del noveno Congreso Internacional Emprende Innova EFI. La verdad estará libre, Celaya, Guanajuato, a 15 de octubre del 2025 y está firmada por el doctor Roberto Godínez López, director de la División de Ciencias y Estudios Administrativas, y la doctora Eva Lozano Montero, coordinador general del Congreso Internacional
Noveno Congreso Internacional Emprende Innova este. Muchas gracias por su participación. Muchísimas gracias, gracias. Bien, pues a todos se les va a hacer llegar su constancia, sí, a todos los ponentes con sus autores también. Y créanme que estamos muy contentos por su participación. Hubo muchísima participación de ustedes. Sabemos que muchos de ustedes dieron ese primer pasito, ¿verdad? De perder hasta ese miedo y demás de hacer la presentación. Y eso es lo que queremos. Y más que nada también tener esa colaboración, como nos decía la doctora Neris, que decía, bueno, vamos a compartir, a empezar a hacer esos trabajos conjuntos, eso es lo que realmente nos gustaría mucho. Por aquí vi al doctor, acá está el doctor Roberto. Doctor Roberto, pues si gustas de darles algún mensaje, el doctor Roberto es nuestro director de división. Muchas gracias, doctora Eva, a la doctora Miriam, a la doctora Lourdes Tiburcio, que estuvo ahí apoyando también intensamente todo el proceso, y en general a todos los ponentes que el día de hoy y ayer compartieron pues los avances en sus investigaciones concluidas, ensayos críticos, etcétera, y desde luego a los estudiantes que están conectados y conectadas, visualizando pues, la dinámica de presentar este tipo de trabajos académicos, científicos, pues reiterarles el agradecimiento por esta participación, la invitación a que aprovechemos estos espacios académicos promovidos por la propia división a través de los cuerpos académicos que colaboran en la organización, a través de los profesores que se involucran. Son espacios en donde tienen la posibilidad de socializar temas muy puntuales, muy específicos, desde luego relacionados con la temática general del noveno Congreso Internacional Emprende Innova, y que desde ahorita les reitero que este tipo de actividades y contribuyen mucho a los procesos de acreditación de nuestros programas educativos. Muy agradecido de que los profesores de tiempo parcial, profesores de tiempo completo, se hayan involucrado en estas dinámicas. Desde luego a nuestros colegas internacionales que también presentaron sus ponencias, a nuestros colegas nacionales, en general a todos, reiterarles el agradecimiento por esta colaboración el día de hoy. Eh, Orgullosamente informarles que cerramos con más de 1.500 registros nuevamente el día de hoy. El día de ayer 1.517 registros. El día lunes cerramos con 817 registros, 16. Entonces, reiterarles el agradecimiento. Cuando hablo de registros, no necesariamente son estudiantes, sino se distribuyen, ¿verdad? Es participación a los eventos académicos que se están organizando dentro de esta semana. Uno relevante es este noveno Congreso Internacional Emprende Innova. Pues para mí sería agradecimiento y reiterarles, invitarlos a la jornada del día de mañana, todos los eventos que están programados, tanto del noveno Congreso Internacional Emprende Innova como de los propios eventos organizados por Emma. nuestros pares académicos relacionados con la Semana Académica Cultural y Deportiva. Mucho éxito y gracias, muchas gracias por estar participando. Muchísimas gracias, doctor Roberto, doctora Miriam, muchísimas gracias también. Y pues agradecer a todos los que no se ven aquí, pero están trabajando tras de todas estas actividades, y a la doctora Lourdes, que seguramente por ahí anda organizando a los chicos y demás, a todos nuestros estudiantes que también nos están apoyando. Bien, pues mañana nos vemos con las siguientes actividades. Muchas gracias a todos y buenas Gracias a tardes. ustedes por la invitación. Gracias al profesor Gracias. Godine una vez más, pues por su gestión y por ese siempre estar atento al compartir el conocimiento, no solamente con ustedes, sino el trabajo colaborativo para poder seguir fortaleciendo los programas.
Éxito para todos y a usted también, profesora Eva, al profesora Lourdes, que siempre están ahí atentos para seguir pues en este transitar en el camino que nos lleva a fortalecer los programas. De verdad, Sí. gracias a todos. Muchas gracias, doctora Neris. Aprovecho para un mensaje a los estudiantes de la división. Están los códigos QR en la sección del chat para que por favor los descarguen y hagan su registro correspondiente para reconocerles sus créditos, sus horas crédito relacionadas al área general y actividades formativas. Gracias. Muchas gracias. No es un adiós, sino hasta pronto. Por lo Gracias, menos hasta hasta luego, Gracias, muy buenas amable. tardes. Buenas tardes para todos. Bye bye, hasta luego, gracias. hasta luego. Buenas tardes.